¿verdad? Estamos viendo si ya lo ponemos en la tarde para que no sea tan largo en la mañana. Habrá quienes quieran, habrá quienes no quieran, o lo dejamos así, ¿verdad? Bueno, estamos orando, hermano. Ya tendremos la camioneta, el transporte, ¿verdad? Y bueno, que el Señor nos ayude, hermano, para que podamos seguir adelante, ¿verdad? Congregándonos. Sigue orando por la iglesia. Colosenses 2, versículo 1 al 5 dice, vamos a leerlo todos juntos, para leer toda la Biblia, hermano. Yo leo el 1, ustedes leen el 2, así alternamos la lectura hasta llegar al 5. Colosenses 2, del 1 al 5. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Para que sean consolados sus corazones y vivos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. En quienes están escondidos todos los tesoros, perdón, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie se engañe con palabras persuasivas. ¿Todos juntos? Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen ánimo y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Amén, gracias a Dios por su palabra. Vamos a orar, hermano. Padre, gracias, te damos por tu palabra. Bendícela, Señor, habla nuestras vidas, síguenos edificando, Señor, que tu Santo Espíritu se mueva libremente, Señor, en nuestras vidas y que seamos, Señor, edificados con tu palabra. Bendice tu iglesia, bendice también la clase de niños. Usa, Señor, a cada maestro y que todo sea para honrar y glorificar tu nombre, Padre. Te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Quiero hablarles en esta mañana, hermanos, acerca de la carga espiritual de un pastor. La carga espiritual de un pastor. En esta carta a los Colosenses, si usted empieza a leer esta carta, se da cuenta, hermanos, que Pablo expresa una preocupación que él tenía por la iglesia. Aparentemente, Pablo no conocía personalmente a los colosenses y él quería ir y él quería conocerles, pero por alguna razón él no podía, ¿verdad?, todavía viajar hacia donde ellos estaban. De tal manera que eso trajo una preocupación, una carga por ellos. Y él estaba preocupado porque ellos, ¿verdad?, estuvieran atentos a la palabra de Dios. De tal manera que les escribe esta carta. Si él no podía personalmente ir y anunciarles el mensaje, él les manda esta carta, ¿verdad?, para que ellos estén atentos a los peligros que él veía en el cual podían caer esta iglesia. Ahora, ahí en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 14, Pablo menciona, hermanos, que él tenía una preocupación que no dependía de los cristianos, que no dependía de cómo los cristianos veían su trabajo. Y esto, hermano, debe ser así, porque un pastor no puede trabajar solamente, ¿verdad?, viendo la reacción de los cristianos. Es decir, hermano, que un pastor debe de servir a Dios, primeramente porque es llamado para servir a Dios, ¿verdad? En segundo lugar, para ser fiel. Muchas veces, hermano, no se va a tomar el trabajo de un pastor como uno quisiera que lo tomaran, ¿verdad? A veces un pastor es fácilmente reemplazado, ¿verdad? Bueno, ya no puede ser el pastor, vamos a llamar otro. Y rápidamente, un pastor es rápidamente reemplazado muchas veces. Pero más allá de eso, Pablo menciona el sentir que él tenía. Miren 2 de Corintios 12, 14. Dice aquí, he aquí, por tercera vez, estoy preparado para ir a vosotros y no seré gravoso porque no busco lo vuestro. ¿Qué dice? Sino a vosotros. Este era el sentir de Pablo. Este era el corazón de Pablo. Pablo no estaba preocupado por lo que podía obtener de la iglesia. Pablo estaba preocupado por la iglesia.
no por lo que podía obtener de los cristianos, sino por lo que podía, por los cristianos. Y ese es el corazón y este es el sentir que se debe de tener hacia una iglesia, hermanos. No podemos estar pendientes de qué podemos sacar, qué beneficio propio podemos obtener de una persona o de una iglesia. Hoy en día hay pastores que procuran, ¿verdad?, sacar un beneficio propio antes de preocuparse por las ovejas, antes de preocuparse por la iglesia, ¿verdad? Tristemente hay ese tipo de pastores, pero no todos son así, hermano, ¿verdad? Pablo tenía un corazón correcto hacia la obra de Dios y gracias a Dios por esos siervos, ¿verdad? Esos pastores que Dios levanta con un corazón correcto hacia la obra de Dios, hermano. Pareciera sencillo, pero hay muchas tentaciones en el ministerio, hermano, ¿verdad? Hay quienes han dejado el ministerio, ¿verdad?, por las cosas materiales, así de sencillo, ¿verdad? Muchas veces se está pendiente más por las cosas materiales que por las cosas espirituales, ¿verdad? Y a veces no es fácil mantenerse, pero el Señor nos ayuda, hermano. Por eso es que el pastorado es un llamamiento, hermano. Si Dios nos llama, es porque Dios nos capacita. Y Dios nos respalda y Dios nos usa. Eso es una realidad, hermano, en el pastorado, ¿verdad? Entonces Pablo dice aquí en el versículo, sigue diciendo, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. O sea, yo quiero ser de bendición antes de poder encontrar algún beneficio, es lo que viene diciendo. Versículo 15. Fíjese qué sentir, hermano, dice el versículo 15, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor. ¿Qué dice? Miren lo que sigue, la última frase, aunque amándoos más, sea amado menos. ¿Por qué diría eso Pablo? Bueno, muchas veces, ¿verdad? Como le digo, no siempre vamos no siempre se va a valorar el trabajo. Pero aunque no se valore, hermano, nosotros somos llamados a servir al Señor. Y no estamos en el ministerio por un beneficio propio, estamos por un llamamiento. Y si partimos desde ese principio, a veces va a haber días buenos, a veces va a haber días malos, a veces va a haber recursos, a veces no los va a haber, pero tenemos que seguir adelante. Amén, hermanos. Tenemos que seguir sirviendo al Señor. Esa era la filosofía de Pablo sobre el ministerio, o sea, su sentir. Yo busco el bien, no para sacar algo. Y aunque no saque algo, de cualquier manera, dice, yo me gastaré. Aunque no vea un beneficio, yo me gastaré. Ahora, en Colosenses capítulo 2, versículo 1, mire lo que dice la palabra de Dios ahí, Colosenses 2:1. Pablo va a transmitir esa carga que él tenía por esta iglesia. Esa preocupación que Pablo tenía por esta iglesia. Colosenses 2:1 dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. Quiero que sepáis, hermanos, cuán gran lucha sostengo por vosotros. Es decir, hermano, que era una lucha, era una preocupación grande, era una carga grande en la que Pablo sentía por la iglesia, ¿verdad? Y así, hermano, así debe ser el sentir. Otra vez, hermano, hay necesidades dentro de la iglesia que deben de ser mitigadas, que deben de ser suplidas, pero todas esas necesidades, hermano, vienen a ser mitigadas por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, ¿verdad? No son cosas que se pueden cambiar con una varita mágica. Yo quisiera tener una varita mágica y que tocara a esa persona y que la persona entendiera la predicación, entendiera el principio y empezara a vivir para Dios. Pero muchas veces, hermanos, se predica una vez, se predica otra vez, se predica otra vez, se predica un año y parece que nada pasa, se predica otro año y parece que algo pasó. Pero el siguiente año esa persona está peor de cuando empezó. Y entonces uno dice, ¿qué está pasando? ¿O se está avanzando o no se está avanzando? ¿O se está avanzando o se está retrocediendo? Hay muchas cosas que pasan dentro de una iglesia, hermano. Pablo tenía una lucha grande por la iglesia. La carga de Pablo era algo que lo hacía agonizar. En 2 de Corintios 11:18, ya mencionamos ese pasaje, déjenme ver, 2 de Corintios
11:18. Mire lo que dice aquí. Pues, puesto que muchos se glorían según la carne, 2 Corintios 12:18, hermanos. Ajá, el 12:18. Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu en las mismas pisadas? ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros delante de Dios en Cristo? Hablamos y todo muy amados para vuestra edificación. El proceder de Pablo había sido el correcto. Pablo tenía una carga sincera hacia la iglesia, una preocupación sincera hacia la iglesia. Otra vez en Colosenses capítulo 1, versículo 28, mire lo que dice: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre, mire lo que dice, en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Este era el propósito de Pablo, hermano, que cada cristiano fuera perfeccionado, que cada cristiano fuera enseñado y que ese cristiano pudiera madurar y dar gloria y honra al Señor. Hermano, ese es el propósito de una iglesia. Mire, el propósito por el cual usted está aquí en la iglesia, hermano, es que usted sea perfeccionado. Perfeccionado con la palabra de Dios. Perfeccionado, ¿verdad?, con la predicación. Que usted pueda crecer, que usted pueda llegar a la imagen de Jesucristo, para que usted sea maduro en Cristo y usted pueda servir al Señor y usted pueda vivir para Dios. Ese es el propósito de una iglesia, hermano. Cuando usted venga a la iglesia, mire, dispóngase, hermano, para aprender. No venga por venir. Mire, muchos vienen con una mala actitud porque vienen con un espíritu equivocado a la iglesia, hermano. ¿Por qué viene usted a la iglesia? Usted viene para aprender. Usted viene a ser enseñado. No por un hombre, por la palabra de Dios, hermano. Amén, por la palabra de Dios. Así es que disponga su corazón para ser enseñado con la palabra de Dios. Pablo tenía un propósito, Pablo tenía una carga. El propósito era que ellos crecieran, es que ellos maduraran. Pablo sufrió para que ellos fueran salvos y ahora está dispuesto a sufrir para que ellos crecieran espiritualmente. Entonces, la carga de Pablo por los colosenses, vamos a ver 3 áreas en las que Pablo se enfoca para que los creyentes, hermano, en estas 3 áreas pudieran crecer. Y son 3 áreas bien importantes, hermano, porque en estas 3 áreas, como le digo, son áreas en las que usted va a crecer por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. No hay otra, hermano. No hay un atajo. Usted tiene que exponerse a la enseñanza de la palabra de Dios para poder crecer en estas 3 áreas. Esa era la carga de Pablo. Esa debería de ser la carga de un pastor. Ese debería de ser, hermano, el propósito de una iglesia, que los cristianos puedan crecer en estas 3 áreas. Vamos a ver en primer lugar, Pablo tenía la carga para que los cristianos fueran consolados en sus corazones. Colosenses capítulo 2, versículo 2, mire lo que dice ahí. El versículo 1 dice: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Habla de una consolación, dice, consolados sus corazones. Habla de un consuelo, hermanos, que viene de Dios, un consuelo que no viene de las cosas externas o de las cosas materiales, un consuelo que no viene del mundo, es un consuelo que viene de Dios. Este consuelo es un alivio, es una paz interior. Hay cosas que le van a quitar la paz, hermano. Hay cosas que le van a robar la paz. Usted tiene que aprender a encontrar el consuelo que viene de Dios. Hay un consuelo que viene
de Dios, hermano, y debemos de aprender a encontrar ese consuelo en Dios. Mire, usted puede encontrar un consuelo en ciertas cosas de este mundo, pero ese va a ser un consuelo, hermano, una paz pasajera. No va a ser un verdadero consuelo. El verdadero consuelo viene de Dios. Mire, 1 Corintios 1:3. Usted como cristiano, mire, esa era la carga de Pablo, que los cristianos encontraran su consuelo en Dios. Hermano, usted debe de edificar su fe en la palabra de Dios. Usted debe de encontrar su fuerza en Dios, su consuelo en Dios, su paz en Dios. Dice la Biblia que debemos echar mano de la vida eterna. Si la vida cristiana no te ayuda a encontrar esa paz y ese consuelo, hermano, no estás viviendo correctamente la vida cristiana. En la vida cristiana podemos encontrar este consuelo. 1 Corintios 1:3 dice la palabra de Dios aquí. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz, dice aquí, a vosotros. ¿De dónde viene esa paz? De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Nunca Pablo, hermano, enseñó que nuestra paz viene de un hombre, que nuestra paz o nuestro consuelo vienen de las circunstancias. Muy por el contrario, Pablo encontró paz aún estando en circunstancias adversas. Y esa es la paz y ese es el consuelo de Dios, hermano. En medio de la tormenta usted puede encontrar consuelo, usted puede encontrar paz. Mire 2 de Corintios, capítulo 1, hermanos. 2 de Corintios, capítulo 1. Hay un consuelo, hermano, que usted debe encontrar. Ese consuelo está en Dios. Dice 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 5. Bueno, vamos a leer desde el 3. Mire lo que dice. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias. Y mire lo que dice. Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Hermano, Dios nos consuela ¿en qué? En algunas, en todas, hermano. En todas nuestras tribulaciones, perdón. Entonces, usted debe de encontrar su consuelo en Dios. Un problema, una circunstancia adversa, hermano, una tragedia. Déjeme decirle que el mejor consuelo que usted puede obtener es el consuelo que viene de Dios. Qué bendición que tenemos personas a nuestro alrededor que a veces están con nosotros. Personas que nos tienen una mano, personas que pueden orar con nosotros, que nos pueden ayudar, que nos pueden apoyar. Gloria a Dios por eso, hermano. Pero el mejor consuelo viene de Dios. Usted tiene que aprender, hermano, que su primer recurso y la persona a la que usted primero recurre es al Señor. No corra, hermano, a las personas. No salga corriendo buscando una solución de las personas. Salga a buscar primeramente al Señor. Aprenda a encontrar su consuelo en Dios. Y buscando ese consuelo en Dios, Dios va a poner personas, Dios va a poner circunstancias, Dios. Pero el primer consuelo, hermano, viene de Dios. Y dice aquí en el versículo, sigue diciendo ahí, para que podamos también nosotros consolar a quienes, a los que están en cualquier tribulación, dice, por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Cuando nosotros aprendemos o encontramos nuestro consuelo en Dios, entonces Dios nos usa. Porque hay quienes no han aprendido a recurrir a Dios. ¿Le ha pasado, hermano, que llegan gente desesperada? Hermano, ora por mí. A veces ni siquiera vienen a la iglesia. A veces son personas que saben que tú eres cristiano. Pero de repente tienen un problema y acuden ¿a quién? Al cristiano. Qué bendición que Dios puede usarte para ser de bendición, para ser de consuelo a otro. Y mire, la gente sabe, hermano, que en Dios hay algo diferente. Hay algo que el mundo no te puede dar, que las riquezas no te pueden dar, que los placeres de este mundo no te pueden dar. ¿Cuántas veces, hermano? Yo recuerdo en varias ocasiones que en alguna alcabala me ha parado algún policía.
Y la otra vez me dice un policía, ¿y tú a qué te dedicas? Oh, bueno, yo soy pastor. Bueno, sigue adelante, pero ora por mí. Pero ora por mí, me dice. Hermano, la gente sabe que en Dios hay algo que no se puede obtener a través del materialismo, a través de los placeres, a través de esta vida, hermano. Solamente en Dios. Dios nos consuela para que nosotros también podamos consolar a otros. Somos consolados por Dios para consolar a otros. Versículo 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo, que dice, nuestra consolación. Hermano, no hay tribulación que pueda desanimarle, que pueda desarmarle para no seguir adelante como cristiano. Usted tiene que otra vez aprender a encontrar su consuelo y su fortaleza en el Señor. Desarrolle su vida de oración. Conozca la palabra de Dios. Camine con Dios. Ore al Señor. Búsquelo, hermano, con oración y ayuno. Como lo aprendíamos en la escuela, en el devocional. Busque al Señor, aprende a echar mano de los recursos que Dios le ha dado. Mire el versículo 6, porque si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Versículo 7, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados, mire lo que dice, sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pablo pasó por esas tribulaciones, hermano, al punto de decir, hasta aquí llegué. Yo creo que de esta no salgo. Pero Dios le ayudó, hermano. Y él acudía a las iglesias, hermanos, oren por mí. Que Dios me abra puerta, que Dios me use, que Dios me permita, que me abra puerta grande y eficaz. Amén, hermanos. Versículo 9. Porque tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro. Mire lo que dice, con oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Hermano, qué bendición es cuando nosotros aprendemos a encontrar nuestra consolación en Dios. Esa amistad, esa comunión que usted encuentra en la iglesia, hermano, que encuentra en la familia de Dios, es muy importante. Es muy importante, hermano. Por eso es que usted necesita desarrollar esa comunión con otros creyentes. Mire, hay cristianos que no confían sus peticiones a la iglesia. Oren por mí, pero ¿por qué oramos? Nunca son específicos en sus peticiones. No quieren que las conozcan, no quieren que las sepan, y luego se enojan porque no oran por ellos. Es que en esta iglesia nadie ora por mí. Pues diga sus peticiones. Amén, hermanos. Qué bendición, hermano, es cuando tenemos la cadena de oración. ¿Ha sido de bendición para ustedes? Mire, hermano, es una bendición, ¿verdad? Encuentre su consuelo en Dios, hermano. Encuentre su consuelo. Dios nos consuela, dice, en todas nuestras tribulaciones. Pero Dios también nos consuela a través de su palabra. Mire el Salmo 119, versículo 49. Encuentre consuelo en Dios, hermano. Salmo 119, versículo 49. Dice la palabra de Dios aquí: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Dice que ella es su consuelo en su aflicción.
Por eso es que si algo usted tiene que hacer, hermano, es conocer la palabra de Dios como cristiano. El Salmo 119, versículo 92 dice: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Porque la palabra de Dios, hermano, es viva y eficaz. Cuando usted viene a la palabra de Dios y usted se mete a la palabra de Dios, usted no puede ser la misma persona. Usted va a encontrar gozo, usted va a encontrar paz. Usted va a ser transformado por la palabra de Dios. De tal manera que Dios usa su palabra para consolarnos. Mire, Romanos 15:4, tremendo pasaje, hermano. Romanos 15:4. Memorices esos pasajes, hermano, en vez de estarse memorizando cosas que no tienen ningún propósito. Romanos capítulo 15, versículo 4 dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Está hablando del Antiguo Testamento. A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La esperanza, hermano, viene a través de la palabra de Dios. Aprenda a encontrar su consuelo en Dios. Esa era la carga de Pablo, que los cristianos no dependieran de él, no dependieran de otros, dependieran del Señor, hermano. Y ahí está la verdadera vida cristiana. La vida cristiana no es una religión, hermano, es una relación personal con Dios. Y usted desarrolla esa relación de tal manera que ahí encuentra su fortaleza, su ánimo para seguir adelante. Si usted depende de otros, usted rápidamente se va a desanimar, hermano, en la vida cristiana. No dependa de otros para vivir su vida cristiana. Mire, su fidelidad al Señor no debe de depender de lo que otros hagan o no hagan. Debe de depender del Señor. Alguien dijo: el día que Dios te falle, tienes excusa para desanimarte, para retroceder. El día que Dios te falle. Pero, hermano, hasta ahorita Él ha sido fiel. Amén, hermano. O sea, si alguna excusa pudiéramos tener es decir: bueno, Dios me falló. Dios no fue fiel. Pero dice la Biblia que Él es fiel. Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, dice la palabra de Dios. Él es fiel. Usted puede confiar en que Él es fiel. Amén, hermanos. Entonces, primero, Pablo tenía carga por el consuelo. En segundo lugar, Pablo tenía carga por la unidad de la iglesia. Mire ahí en Colosenses capítulo 2, versículo 2. Dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios Padre y de Cristo. Dice ahí: unidos en amor, consolados los corazones, unidos en amor. Si algo Pablo enseñó a las iglesias, hermano, fue precisamente la importancia de la unidad. Se apagó aquí, hermano. Si algo Pablo siempre estuvo pendiente de enseñar a la iglesia, hermano, fue la unidad. La unidad. Siempre va a haber ataques que dañan al pueblo de Dios. Pero si esos ataques, hermano, pero si estamos unidos, esos ataques no podrán desanimarnos. Amén, hermanos. Entonces, la clave es permanecer unidos, pero dice unidos en amor. Unidos en amor. Si estamos unidos en amor, hermanos, difícilmente los ataques van a dañarnos. Colosenses 3:14. Colosenses 3:14. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es, mira lo que dice, el vínculo perfecto. El amor es el vínculo perfecto. Si estamos unidos, pero hermano, no nada más estar unidos por estar unidos. Hay personas que están unidos por alguna razón. Se unen para algo, para un beneficio, para cualquier cosa. Pero nosotros estamos unidos, dice, en amor. En amor, hermano. Y el amor dice que es el vínculo perfecto.
Es decir, que si nosotros amamos a Dios, podremos amarnos los unos a los otros. La clave es esta, hermano. Ame a Dios para que ame a su hermano. Crezca en su amor a Dios. Y si usted crece en su amor a Dios, va a crecer en su amor a otros. Amamos a otros porque amamos a Dios. Y hermano, dice la palabra de Dios que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Ahí en Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Por naturaleza nosotros somos egoístas, hermano. Siempre estamos buscando un beneficio propio. Pero dice la palabra de Dios ahí, mire, Colosenses 3. Colosenses 3, otra vez ahí, hermano. No buscando nuestro propio beneficio, dice la palabra de Dios. Colosenses 3. Dice el versículo 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, dice, temiendo a Dios. Todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. La Biblia habla, hermano, de hacer a un lado nuestros propios beneficios para buscar un bien común. Y hermano, lo que Dios quiere es que nosotros estemos unidos en amor. Mire, Filipenses 2:2. Filipenses 2, versículo 2. Dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hay unidad si no tenemos, no va a haber unidad entre nosotros, hermano, si no tenemos este sentir. Un mismo sentir, dice. Un mismo propósito. Una misma meta. ¿Cuál es su meta? ¿Cuál es su propósito en la vida cristiana, hermano? Debería ser honrar y glorificar al Señor. Dentro de sus metas y de sus propósitos, hermano, es que el Señor sea honrado y el Señor sea glorificado. Si esa es su meta y si esa es mi meta, vamos a arreglar nuestros problemas, nuestras diferencias. Porque no queremos que las cosas se estanquen, queremos que las cosas sigan. Queremos que el Señor sea honrado y glorificado. Y si eso implica perdonarnos, vamos a hacerlo. Y si eso implica dejar un beneficio propio, lo dejo. Amén. Ojalá que lo entendamos, hermano. Mire el versículo 5, habla del sentir de Cristo. Este pasaje, ¿verdad? Constantemente lo hemos repetido, hermano, porque es el sentir que debe de haber en un cristiano. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cristo nos une, hermanos. Nosotros podemos unirnos en Cristo. Esto trae paz, esto trae buen entendimiento. Amén, hermanos. Así debe de ser nuestra iglesia, pero así también debe de ser nuestro hogar y así también debe de ser nuestro matrimonio. Cristo nos une, hermano. Cristo nos une. Puede haber ahí paz, puede haber buen entendimiento, porque Cristo nos une. Esa era la carga de Pablo, la preocupación de Pablo, hermano, que la iglesia aprendiera a vivir en unidad. Si ellos podían vivir en unidad sin que él estuviera allí, hemos aprendido la lección, hermano. Ya Pablo estaba más tranquilo. Yo quiero ir. Y ahí en la iglesia de Corinto, él tuvo que ir. Y les mandan una carta y les dicen la segunda carta, voy para allá. Tengo que ir para poner orden entre vosotros, porque hay divisiones, hay contiendas. Hermano, qué tremendo es cuando esto sucede, ¿verdad? No solamente en la iglesia, porque esto abarca el hogar, esto abarca el matrimonio, ¿verdad? Cuando aprendemos a echar mano de estas cosas, hermano, y aprendemos la lección, vamos a avanzar. Mire, hermano, cuando el cuerpo se ataca a sí mismo, es porque está enfermo. El cuerpo se ataca a sí mismo
Algunos han dicho que ese es el cáncer, el cuerpo atacándose a sí mismo. Necesitamos unidad. Si nos atacamos a nosotros mismos, hermanos, no podremos avanzar. Efesios capítulo 4, versículo 31 y 32. Mire lo que dice ahí. Efesios capítulo 4, versículo 31 y versículo 32. Dice aquí, por esto dejará. Ya va, estoy en el 5, hermano. 4, 31 y 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios nos perdonó a vosotros en Cristo. Hermano, esta es la preocupación de Pablo y esa es la preocupación de un pastor, hermano, que la iglesia aprenda a vivir en unidad. A veces tenemos que mediar, tenemos que intervenir en algún problema, en algún conflicto. Yo le he dicho a los hermanos, cuando hay un conflicto que ya se salió de control, háblelo. Eso es lo bíblico. Lo bíblico dice la Biblia. Si tu hermano tiene algo contra ti, ve y estando tú con él. Si no te oyere, llama a un testigo. Si no los oyere, dilo a la iglesia. Y si no quiere arreglar los conflictos, dice, tenle por gentil y publicano. Porque como un cristiano que ama a Dios y que dice que Dios es su salvador, no va a querer arreglar el conflicto y el problema. Hermano, no podemos nosotros poner nuestros beneficios, ¿verdad?, por encima de la obra de Dios, por encima de nuestra comunión con el Señor. Si hay que arreglar las cosas, hay que arreglarlas. Si hay que pedir perdón, hay que pedir perdón. Si hay que perdonar, hay que perdonar. Amén, hermanos. Si hay que reconocer que nos equivocamos, hay que reconocerlo, hermano. Pero tenemos que aprender a vivir como iglesia, como cristianos. Y esto es lo que hace falta también en los hogares, hermano. Esto es lo que hace falta, ¿verdad?, en los matrimonios también. A veces en los matrimonios, ¿verdad?, existen conflictos, existen problemas, porque no le hacemos caso a la palabra de Dios, hermano. Solamente tenemos que aplicar los principios. Si usted sigue los principios de la palabra de Dios, usted se va a librar de muchos problemas y de muchos conflictos, hermano, ¿verdad? Dice la Biblia que los hombres deben de aprender a vivir sabiamente con la mujer, dando honor como a vaso más frágil. Pero utiliza la palabra sabiamente. Se requiere sabiduría, hermano. Amén. Amén. Sabiduría. Pero el tema no es el matrimonio. Si nos metemos por ahí, nos desviamos, hermano. Paz, buen entendimiento. Perdonar, dice la palabra de Dios. La palabra más difícil que muchas veces se oye en los cristianos o en los matrimonios: perdóname, me equivoqué, tienes la razón. Amén, hermano. Tienes la razón, hermano, me equivoqué, perdóname. Qué bueno que haya ese entendimiento dentro de la iglesia. Amén. Mire Romanos 12:15. Hermanos, si la iglesia, Pablo estaba preocupado por estas cosas dentro de la iglesia, porque son cosas que usted debe aprender, que usted debe desarrollar, hermano. No podemos vivir todo el tiempo, hermano, dependiendo de las demás personas. Que sea la otra persona la que me venga a pedir disculpas, que sea la otra persona la que me venga a pedir perdón. A veces hay que sufrir el agravio. Y a veces eso se va a aprender por la mala, hermano. O sea, siendo maduro en Cristo. Siendo maduro. A veces sufrir el agravio, hermano, hay que estar dispuesto a sufrir el agravio por el bien común, por honra y gloria al Señor. Amén, hermanos. Para guardar al débil en la fe. Dice Romanos 12:15. Gozados con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios, dice, en vuestra propia
en vuestra propia opinión. Versículo 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz, dice, todos los hombres. Oh, hermanos, si aprendemos esa lección como iglesia, mire, si encontramos nuestro consuelo en Dios, nuestra fortaleza en Dios, si hay unidad entre nosotros, hermanos, hemos avanzado en la vida cristiana. Estamos avanzando, vamos en el camino correcto, hermano. Estamos avanzando, no estamos retrocediendo. Amén. Y número 3, vea la siguiente cosa, la carga de Pablo que él tenía hacia la iglesia. Y a propósito de estas 3 cosas, Pablo se encarga de explicarlas, ¿verdad? En la carta, ya lo vimos en algunos versículos. Capítulo 2, versículo 2 y 3 de Colosenses. Capítulo 2, versículo 2 y 3. Dice aquí, para que sean consolados sus corazones, unidos, mire lo que sigue, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno, ¿qué? A fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Entendimiento, hermano. Hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Esa era la tercera carga de Pablo. Pablo tenía carga de que la iglesia pudiera crecer en entendimiento. Porque cuando creces en entendimiento, dice que puedes alcanzar a conocer las riquezas del pleno, conocer el ministerio de Dios del Padre y de Cristo. Mire el 3. En quien están escondidos todos los tesoros, ¿de qué? Y del conocimiento. Todos los tesoros, hermano. Hay tesoros de sabiduría y de entendimiento. Hermano, la vida cristiana es una vida que se vive diferente. No es igual al mundo, hermano. La sabiduría del mundo, dice la Biblia que es una sabiduría animal, terrenal y diabólica. Esa sabiduría lleva a los pleitos, a las divisiones, a las contiendas, celos y todo eso, la sabiduría del mundo. Pero la sabiduría de Dios es pacífica, es pura, de llenos frutos, dice, de buenos frutos, dice la palabra de Dios. Vea cómo es diferente, hermano. Podemos vivir diferente, podemos ponernos de acuerdo, podemos amarnos unos a otros, podemos perdonarnos, hermano. Podemos tener fortaleza en la vida, consolarnos, encontrar consuelo de Dios, fortaleza. Es una vida diferente, hermano. ¿Sí se da cuenta? Por eso, hermano, pero esta no es una vida que depende de otra persona. Es usted quien debe de tener estas cosas, debe de encontrar estas cosas en su vida como cristiano. Vea ahí en el versículo, dice, el versículo 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Habla de sabiduría y habla de conocimiento. Y en el versículo 2 habla de entendimiento. Son 3 cosas diferentes. Entendimiento, sabiduría y conocimiento. Son 3 cosas que usted debe de tener. Todo empieza con el conocimiento. Luego viene la sabiduría. Cuando yo tengo sabiduría, hermano, sé aplicar el conocimiento. Y el entendimiento es saber por qué hago lo que estoy haciendo. Mira, hay muchos cristianos que viven la vida cristiana, hermano, nada más por ver a otro. Vienen porque los invitaron. Oran porque le dijeron que orara. Lee la Biblia porque alguien le pidió que lo hiciera, o porque su mamá, o porque su papá. El entendimiento, hermano, es saber por qué haces lo que haces. Saber por qué. Yo sé que oro por esta razón, oro. Asisto a la iglesia por esta razón, es mi convicción. Cuando hay conocimiento, hay sabiduría y hay entendimiento, hermano, estás creciendo hacia la madurez. Hermano, es necesario tener todas estas cosas. Ese era el deseo de Pablo, esa era la carga de Pablo. Si la iglesia tiene estas cosas, hermano, mire, vamos a avanzar, hermano. No nos vamos a detener, no nos vamos a desanimar. ¿Por qué Pablo quería que la iglesia, hermano, creciera en estas cosas? Porque había un peligro muy grande y Pablo lo había visto. El peligro era la falsa doctrina, los falsos maestros. Mire ahí en el capítulo 2, versículo 10.
Bueno, el versículo 8 empieza a hablar Pablo. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Mira el versículo 11. Versículo 10. Y vosotros estáis completos ¿en quién? Que es la cabeza de todo principado y potestad. Hermano, si tú estás en Cristo, tú estás completo. Es decir, no necesitas una experiencia sobrenatural para estar completo en Cristo. No, en Cristo lo tienes todo, hermano. En Cristo lo tienes todo. Porque Pablo habla aquí de comidas y bebidas y culto a los ángeles y cosas que eran experiencias a las que los cristianos estaban haciendo. Si eres salvo, pero tienes que dejar de comer ciertas cosas. No, sí eres salvo, pero necesitas una experiencia aparte para poder estar completo. Culto a los ángeles. Y habla de muchas cosas aquí que estaban entrando a la iglesia. No, hermano, en Cristo estás completo. Amén. En Cristo estás completo. Solamente preocúpate de hacer lo que es la voluntad de Dios, eso sí. Y si estás haciendo la voluntad de Dios, hermano, vas a tener lo que necesitas como cristiano. Vas a desarrollar tu comunión con Dios. Sigue diciendo aquí en el versículo 11, en él también fuimos circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Aquí sigue desarrollando este tema, hermano, porque esto era lo que estaba sucediendo. Había peligros. El capítulo 1, versículo 9, miren lo que dice. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría. Y aquí utiliza la palabra inteligencia espiritual. Es la misma palabra que utilizó para entendimiento. Dice el versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento. Mire el 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hermanos, esta es una tremenda carta donde Pablo está llevando a la iglesia a que sea consciente de que necesitan ser consolados por Dios, necesitan encontrar unidad y amor en Dios y necesitan sabiduría, conocimiento, sabiduría y entendimiento espiritual. Si usted como cristiano logra desarrollar esas cosas, hermano, usted será un cristiano maduro, un cristiano que no depende de las circunstancias, que no depende de las personas, depende usted de Dios. Él es su fuente. Amén, hermanos. De ahí viene su conocimiento, de ahí viene su fortaleza, de ahí viene su consuelo y usted puede seguir adelante, hermano. Tristemente, cuando usted es un cristiano de años, se da cuenta cuántos cristianos se quedan en el camino, hermano. Cuántas familias retroceden. Cuántos buenos cristianos que tenían tanto potencial para servir a Dios se quedan en el camino. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué no siguió adelante? ¿Por qué no se esforzó? ¿Por qué no tuvo la sabiduría y el entendimiento? Mi hermano, eso duele. Duele ver gente retroceder, gente perderse en el pecado. Gente que una vez estuvo en la iglesia, pero ahora está por allá viviendo peor que el diablo, ¿verdad? Entregado al pecado, entregado a la maldad. Y uno dice, ¿qué pasó con esta persona? ¿Qué pasó? Hermano, no podemos vivir una vida cristiana superficial. Necesitamos desarrollar estas cosas. Amén. Esa era la preocupación de Pablo, hermano, porque, mira, no importa quién te predique, hermano. Puede ser el mejor predicador, pero si te entra por aquí, te sale por aquí, de nada sirve, hermano. Y muchas veces eso es lo que pasa. Venimos a la iglesia y el lunes ya se nos olvidó. Ya se nos olvidó el mensaje.
Nomás nos acordamos del chiste que dijo el pastor, de la ilustración. Pero ¿de qué se predicó? ¿De qué se sabe? Ni me acuerdo, yo me quedé dormido, estaba distraído. El Señor nos ayude, hermano. Porque la vida cristiana no se mide en años, se mide en décadas. Que usted puede decir, no tengo, que usted no diga, no tengo 3 años, tengo 5 años. No. Tengo 40 años ya en el Evangelio. Y aquí están mis hijos, aquí están mis